Lo primero que es esto, porque realmente Pues darle más zoom. ya hay muchísimos sistemas que hacen precisamente lo que está haciendo HDO, ¿vale? HDO lo que pretende es abstraer la clase de la base de datos a la que se accede y además intentar que sea muy rápida, ¿vale? Y con clases muy sencillas, muy compactas y además orientadas al objeto, como dice aquí. Prácticamente lo que vamos a tener que cambiar en nuestro programa es precisamente decirle a qué gestor de base de datos vamos a atacar, ¿vale? Entonces, HDO es eso. Unas clases que sirven para conectarse a las bases de datos, traer la información, tratarla, ¿vale? Prácticamente lo que hace ADO, por ejemplo, o lo que hace EagleOne para MySQL, o lo que hace Dolphin para MySQL. La gran diferencia es que yo voy a tener una clase que va a acceder a cualquier base de datos. Voy a traer la clase que accede a la base de datos de la base de datos, ¿vale? Entonces, lo que yo he intentado también es que HDO sea muy poco intrusivo en la base de datos, ¿vale? Entonces, habrá bases de datos que sí tengan, por ejemplo, un tipo de datos fecha, pero habrá otras bases de datos que no tengan el tipo fecha, como por ejemplo SQL Elite no tiene fechas, de hecho tiene 4 tipos de datos, ¿vale? Entonces será el programador el que gestione eso. No es función en principio, aunque podría meterla, ¿vale? Pero en principio no es la función de HDO. ¿Por qué de alguna manera empecé yo con este proyecto cuando yo ya tenía, por ejemplo, TDDF, tenía EagleOne, Condor 1, e incluso un proyecto que le hice a José Alfonso porque lo necesitaba, basado en SQL Elite? ¿Por qué? Pues de alguna manera era un reto por hacer algo que todavía nadie había hecho. Aquí hay conceptos que nadie había hecho en la programación de hardware. Y además algunos programadores, como digo aquí, pues me decían, oye, ¿por qué no haces algo para hacer esto? Y bueno, me picaron y al final aquí estoy. Voy rápido, y eran 8 puntos. Es una jerarquía de clases, o mejor dicho, son varias clases independientes, ¿vale? Y yo lo que utilizo para hacer la programación, lo que voy yo a poner en mis programas, está basado en el paradigma de programación orientada a objetos. Y un concepto novedoso en hardware era el tema de las sentencias preparadas en el lado del servidor. Hasta ahora lo que yo hacía, o lo que hace EagleOne, lo que hace Dolphin, lo que hacen las clases de Zagler, es que yo, en mi cliente, creo la sentencia y se la mando como un churro, como una cadena. Y luego, en el servidor la interpreta y la ejecuta. Y me devuelve o no una información. El salto, yo creo, cualitativo y además que le da más potencia, es que yo esa cadena se la mando una vez nada más. Le mando una vez, esa cadena se compila en el servidor crea un plan de ejecución, ¿vale? Con lo cual luego esa ejecución va a ser mucho más rápida. Yo luego, para mandarle los parámetros, lo que hago es mandarle solamente lo que necesita el servidor para darme una respuesta, ¿vale? Eso está en todos los lenguajes de programación menos en hardware. Es lo que le faltaba a hardware. Y esa era la idea. Luego también más rápida porque lo que yo envío al servidor no es un churro,
no es una cadena súper larga que contiene una sentencia SQL. Lo que yo le mando son datos concretos que además el servidor los convierte en binarios, con lo cual la trama es más pequeñita y el tráfico en la red es menor. Eso también lo hace más rápido. Y otro punto importante es que no hay la posibilidad de que te inyecten código. O sea, de que un hacker en la cadena que se genera en el cliente, en cualquier petición le meta un AND y una condición y me dé, por ejemplo, las passwords que tiene en cualquier página guardada. Aquí es imposible porque lo que va al servidor no es una cadena con la instrucción, son los datos que me está pidiendo el servidor para que me devuelva algo. Otra cosa novedosa es que las clases están hechas en C. O sea, aquí no hay nada de PRC. Esta mañana decía Antonio que la inteligencia artificial hecha en hardware era imposible porque se iba a convertir muy lenta, ya que la máquina virtual de hardware tenía que traducir o tenía que tratar esa información. Y la máquina virtual de hardware tiene unas limitaciones. Esto está hecho totalmente en C, por lo tanto esas limitaciones no existen. ¿Vale? No, lo que se ha referido de que el acceso al TensorFlow de C no es el mismo que el que te da de Python. No puedes acceder parte. Sí, pero también dijo que la máquina virtual no iba a dejar de desarrollar un sistema diferente. Sí, pero tú podrías hacerlo en C directamente porque tú estás al final en C. Y acceder a TensorFlow. No. Lo que hace hardware es una especie de P-code, o sea, traduce. Claro, que tú podrías meter dentro del hardware código C con el programa y tiras millas y ya está. Claro, pegas al TensorFlow, lo haces con el lento. Para el cliente sería el hardware, no sería C. Pero él tiene la limitación que de C no puede acceder lo mismo que acceder a través de Python. Porque no es la misma librería. Vale, de todas maneras, esto al final lo vamos a tratar, o sea, el usuario final lo va a tratar como clases típicas de hardware. O sea que no hay... Yo me he inventado un léxico, ¿vale? Y se trata de esto. Esto realmente es un producto de código C. Aquí no parece C, se parece un poquito más a hardware, pero esto es C. Luego, ¿vale? Aquí, por ejemplo... ¿Esa clase es C? Sí, o sea, ya veréis, porque enseñaré código y demás, que yo tengo un include de C que lo que hace es convertir esto a sentencias puras y duras de C, ¿vale? Entonces, lo que quería ver aquí un poquito eran las diferentes clases, las poquitas clases de las que está compuesta HDO. Y HDO está pensado para que en un momento, si alguien hace una clase en PRG, también funcione con el sistema HDO. Entonces tiene un gestor de RDL. O sea, lo mismo que, porque de alguna manera se basa en eso también, de la misma manera que Clipper, Hardware y demás, tenía una cosa que eran los RDD, que yo le cambiaba el RDD, y en el caso de hardware, el índice cambiaba, yo podía utilizar CDX, NTX y demás. Aquí es un poquito más fuerte porque cuando tú cambias de RDD, lo que estás cambiando es de gestor de base de datos. Entonces esta clase lo que hace es la gestión precisamente para que HDO se dé cuenta de que yo le estoy metiendo un drive nuevo, un RDL nuevo, ¿vale? Los registros, puedo sacar un listado de las RDL que tengo, tal y cual, ¿no? He intentado que los métodos sean muy descriptivos. Además, internamente, la programación orientada al objeto que yo utilizo, intento que sea muy purista, ¿eh? Entonces, por ejemplo, no hay data, lo que hay son métodos. Internamente puede haber una data, pero externamente yo no me voy a dar cuenta de que existe esa data, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera clase que gestiona las RDL.
Otra clase principal, y vaya a ver que son las clases que se esperan, es la clase THDO. Con la clase THDO, lo que yo voy a hacer es conectarme con un servidor y, si es posible, también con una base de datos que está alojada en ese servidor. ¿Vale? Entonces, estos son los métodos típicos que nos encontramos en cualquier clase TConnect, ¿no? New, que ahí es donde yo le voy a indicar, por ejemplo, a qué gestor de base de datos me voy a conectar. Connect, que le especifico una información, luego en los ejemplos los vamos a ver. Disconnect para desconectarme y además liberar la memoria que yo he utilizado para la conexión. Tiene un sinónimo que es free. Otra cosa es que yo en las clases no utilizo ni inline ni utilizo code block, porque eso de alguna manera ralentiza algo, y lo que se trata que HDO sea muy rápida para los usos que luego vamos a ver. ¿Y las clases 2 en C? ¿Eh? ¿Que si las clases 2 en C? Claro, esto además está en C. ¿Qué code block hay? No, ojo. No, pero, joder, Yo desde C puedo evaluar code block. block, pero no se trata de eso. Esto porque lo he dicho, porque si os dais cuenta, ahí está Disconnect y free, y sin embargo la función a la que va a llamar es la misma, es un sinónimo. Lo que le estoy pasando es un puntero a la función, ¿vale? Bueno, el execute, el exec y el exec directo, que es lo mismo también, es cuando yo desde el servidor le lanzo una sentencia. Por ejemplo, aquí podría, imagínate que yo me conecto con un servidor y todavía no tengo creado en el servidor la base de datos. Pues yo tendría que lanzar una sentencia de crearte database, el nombre tal y cual, ¿vale? Pues para eso sería, o por ejemplo, yo que sé, cualquier historia, un insert, y no quiero crearme un objeto statement, sino quiero lanzarlo desde la conexión, ¿vale? Se puede hacer lo que se quiera. Por ejemplo, en el resto de clases que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Lo que se hace es mandar la sentencia, como ya decía antes, como una cadena, y luego en el servidor lo que se hace realmente es prepararla y ejecutarla en el acto. Yo aquí tengo un prepare y será la clase statement el que lo ejecute. Pero también podría yo desde la clase HDO crear un prepare y un execute. O sea, me devolvería ya un statement ya, digamos, preparado para yo utilizarlo. Esto, el método query normalmente se va a utilizar para cuando yo tengo que lanzar sentencia al servidor, que la voy a utilizar una sola vez. El método prepare no. El método prepare es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer insert masivos. Yo preparo la sentencia en el lado del servidor y luego le mando las variables que yo quiera y lo ejecuto. Luego le mando otras variables y lo ejecuto. Con lo cual, esto también es más rápido. Nos ahorramos el tiempo de la preparación en el servidor. También hay una cosa importante. Cuando yo tengo campos autoincrementales, puede ocurrir que yo, antes de hacer una inserción en una tabla, necesite saber cuál va a ser el ID que le va a dar, ¿no? Pues para eso está el last insert ID. Aquí también se gestionan desde la conexión, también se gestionan, como es lógico, las transacciones, y por eso está ahí el begin transaction, el commit. Yo puedo preguntarle si estoy en una transacción en un momento dado, puedo hacer un rollback, ¿vale? Yo puedo cambiar en un momento dado el comportamiento de la conexión mediante atributos. Hay una serie de atributos que son puros de HDO y hay otros atributos que son de MySQL o de SQLite que son diferentes. Yo me he creado un método
una manera de que eso sea transparente. O sea, el problema que pueda tener, no sé si José lo utiliza, los atributos de MySQL, es que dependiendo del número de atributos que sea, lo que va a recibir o lo que yo le tengo que enviar puede ser numérico o alfanumérico. Eso puede ser un problema en C, cuando yo previamente no sé si eso es numérico o alfanumérico, ¿no? Pues aquí está resuelto. Sin preguntar en un if, si es esto, haz esto, si es aquello, no. Yo le mando y ya él lo sabe. Puedo saber lo que tienen tanto los atributos de la base de datos como los atributos propios de HDO. Si hay algún tipo de error, puedo conseguir el error code, el código de error, y también puedo conseguir la descripción del error. El escape STR, aunque cuando tú estás trabajando con código binario, realmente esto no haría falta. Tú en código binario, o sea, en sentencias preparadas, le puedes meter cualquier historia que se lo va a tragar, pero por ejemplo, cuando yo le paso un where, eso sí que tiene que estar escapado, ¿vale? Una cosa que me pidió Manolo Calero, que en principio no estaba, era el ping, ¿no? Una manera de saber si una conexión está muerta, ¿vale? Yo le puedo decir mediante los atributos que una conexión esté en espera un tiempo determinado. Si el usuario del programa final se va a desayunar y cuando vuelve hace algo, lo más seguro es que le dé un error. Entonces, una manera de revivir la conexión y una manera de saber si está conectado o no es haciendo un ping, ¿vale? Yo puedo saber también información desde la conexión del RDL con el que estoy trabajando, o sea, básicamente del drive de base de datos con la que estoy trabajando. En el caso del ping, lo que hacen en Spring Framework, lo que hacen es ejecutar una sentencia, select 1, pero de una tabla en concreto. Entonces ellos saben si mantienen, porque claro, siempre y cuando dices, si el tipo de conexión le dice que quiere ser persistida, que no se caiga nunca, y que siempre esté viva, la única manera de saber si está es haciendo selects. Dice cada minuto me haces select de un valor a una tabla de datos. No, eso lo hace Spring, lo hace así. Sí, sí. Yo al principio dije que HDO intenta ser lo menos intrusivo con la base de datos. O sea, por ejemplo, MySQL tiene una función MySQL-ping, ¿vale? Que le paso el handler de la conexión y él me devuelve si está o no conectado, y además, si tú en un atributo le dices que el ping remonte o reviva la conexión, el ping también la revive, ¿vale? Antiguamente, por defecto es lo que hacía ping, pero en las últimas versiones le tienes que decir mediante ese atributo que ping levante la conexión, ¿vale? Si no, ping lo único que te devuelve es si está conectado o si no está conectado. Nada más. Y luego hay unos métodos get. Verás, si alguien quiere crear sus wrappers, por ejemplo en MySQL, es absolutamente necesario saber el handler de la conexión. Entonces yo me he creado por ahí un método get que lo que te devuelve es handler, que será la entrada para el wrapeo que tú hayas hecho y que no está predeterminado en HDO. Luego puedo conseguir el nombre de la RDL, puedo conseguir la base de datos a la que estoy conectado, el host, el user y la password, ¿vale? Bueno, pues esta es, yo creo, la más importante, que representa la conexión y la base de datos a la que está conectado, ¿vale? Lo importante de aquí a lo mejor es que tiene una gestión de transacciones, por si yo tengo un montón de objetos statement y estoy haciendo insert, usate, tal y cual, ¿no? Antes que te vayas de ahí, la insert ID te dice el último una vez que se haya insertado. No. Claro, te devuelve el último que se ha insertado. Pero a eso le sumas uno y sabes el que se va a insertar. No, sí, está en un entorno de red, ¿no? No. Te devuelve el último que
insertado, correcto. Otra cosa es que tú tardes mucho y ya hayas insertado otro. Ya, No, no lo te que puede, no te pasa es que puede. tú tienes que hacer una transacción para que nadie pueda hacer eso. Efectivamente, ahí está el tema. Tú tienes que hacer qué, perdón. Una transacción. O un bloqueo, cualquier Tú haces una cosa. transacción sobre ese que va a tener ese insert y los demás esperan hasta que tú termines. Claro, entonces tenemos el último que puedas insertar. Tú lo que hagas con ese ID es cosa tuya. Sí, pero que realmente, vamos a ver, si tú lo que necesitas es al vuelo poner el número siguiente y no es a incrementar ese campo, pues tan fácil como ese campo que lo trabajes directamente la expresión seller max de tal fue una tabla tal más útil. Vale, sí. Pero eso Pero y así eso, no tiene ni que hacer dos pero peticiones. el modelo de diseño de modelo de datos todo tiene que tener una que tiene que tener la medida autoimplementada. Tiene un número atómico, sí o Pero sí. hay veces a lo mejor que no. A mí me ha pasado, por ejemplo, No puedes predecir. que a lo mejor yo tengo un pseudo autoincremental porque no autoincremental para toda la tabla, sino para un rango. Imagínate el número de líneas de un documento. Tú puedes tener 1 millón de documentos en la tabla. Y un documento que tú no albarán, tú quieres numerar la línea de la 1 hasta la n. Entonces, y llega otro albarán y empieza en 1 otra vez, ya no va a autoincrementar. No lo ves. Pero a efectos prácticos, para ti es autoincremental de ese documento. ¿Entendés? Bueno, pero lo que dije al principio, HDO intenta que no sea intrusivo. Entonces, eso tú lo puedes conseguir mediante tus sentencias, tal y cual, ¿vale? Que yo ahí no me meto. Esto es lo que te da, por ejemplo, MySQL o lo que te da SQL o SQL Server, o Postgres, o Oracle, o todas normalmente te suelen dar esto, ¿vale? Eso es lo que intenta esto, no más. La clase esta también, que es para enviarle sentencias al servidor, ¿vale? Esas sentencias pueden ser normalmente de dos tipos. Las que me van a devolver un conjunto de datos y las que sencillamente se van a ejecutar para hacer, por ejemplo, un insert, un delete o un mutate, ¿vale? No me devuelven un conjunto de datos, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado es que el ESET y el ESET direct tiene la posibilidad de ser multisentencia. O sea, yo le puedo pasar un montón de sentencias leídas, por ejemplo, desde un fichero, que puede ser un fichero .sql, yo lo leo con un memorread y se la meto al ESET o al ESET direct. Lógicamente, eso antes, cuando yo hago la conexión, le tengo que decir que esa conexión va a ser multiestatemento. La sentencia esta tenemos. Bueno, pues eso. Con esta sentencia, yo lo que voy a hacer es ejecutar o enviarle al servidor la información necesaria para que el servidor me conteste con una acción. Que hemos dicho que puede ser simplemente una ejecución en el servidor de sentencias tipo insert, delete y usate, o puede ser algo que me devuelva una información que yo voy a tratar en el cliente, ¿vale? Por ejemplo, en MySQL puede ser un select o un show de algo, ¿no? Yo quiero saber cómo he construido una tabla, yo le puedo decir show table, el nombre de la tabla, y me devuelve el create table como se hizo en su momento, ¿vale? Esto estaría muy bien, por ejemplo, para hacer un Heidi, pero en Hardware, por ejemplo. ¿Tú me ibas a preguntar? No, tú me ibas a preguntar. No, vale. Bueno, los que han trabajado, por ejemplo, con otros lenguajes que no son Hardware, bueno, una cosa, yo puedo saber la sentencia que envié al servidor, puedo saber el nombre de un campo, lógicamente eso es si yo he hecho una consulta en el servidor que me devuelve un conjunto de datos, ¿vale? Puedo saber el tipo de datos, puedo saber el ancho, si hay decimales, la posición que ocupa el campo, en fin. Todo esto desde la clase statement. Luego veremos otra clase que sirve para, bueno, no lo voy a decir, ahora lo vemos. Un listado de las columnas, de los nombres de las columnas, y esto es
un poquito la novedad de esta clase. La novedad con respecto a todo lo que hay ahora mismo hecho, ¿vale? Porque hemos dicho que hasta ahora, que yo sepa, no hay nada en Harvard que tenga sentencias preparadas en el lado del servidor, ¿vale? Entonces yo puedo hacer un bin de una columna. Cuando yo hago un select al servidor, yo puedo hacer un bin de una columna con una variable de Harvard, de tal manera que cuando yo vaya avanzando en el resultado, esa variable se actualiza automáticamente. No tengo que hacer mi variable de Harvard, dos puntitos igual a get lo que sea. No. Yo hago un bucle y esa variable se está actualizando automáticamente. Eso es una ventaja, ¿vale? En las sentencias hay, digamos, algo que me devuelve o algo que le tengo que dar yo. Yo le tengo que dar información, por ejemplo, la información de un where. Yo le tengo que pasar unos parámetros para que el where se cumpla. Eso es lo que haría el bin param. El bin param y el bin value. El bin param, yo le asocio una variable y en cualquier momento a esa variable le doy un valor y después de darle el valor hago la ejecución de la sentencia, ¿vale? Y el bin value, la diferencia es que yo directamente en esta función, bueno, en este método le paso el valor de ese parámetro. Sobre esto hay que decir que hay gestores de base de datos que admiten, por ejemplo, una interrogación, y lo que vamos a hacer es, por el lugar que ocupa ese parámetro, yo voy a identificar al parámetro por la posición. Y hay otros gestores de base de datos, como es, por ejemplo, SQLite, que yo puedo decirle la interrogación para acceder al parámetro o al valor de la columna con una interrogación y por lo tanto por su orden, pero también le puedo hacer la anotación de 2 puntos y un nombre, ¿vale? Entonces, aquellos gestores de bases de datos que pueden trabajar con nombre, pues se le podrá poner también nombre, ¿vale? Y los que no, pues tendrá que ser una interrogación y acceder a eso por el orden. Tenemos la opción de cerrar un cursor, que sería sin haber matado la sentencia, empezar en un momento dado con otra sentencia, sin tener que matar o sin tener que hacer un free del statement. Es reaprovechar algunos valores del statement, pero realmente lo que voy a reiniciar de alguna manera otra vez todo, ¿vale? Esto solamente a nivel interno de esta clase, no interactúa con el servidor, lo entiendo, ¿no? Sí, de alguna manera sí, sí interactúo, en el sentido de que una vez que yo haya cerrado el cursor, en el servidor tampoco va a haber nada de esta sentencia, ¿vale? Le voy a tener que meter otra vez la cadena que representa la sentencia. Ah, por eso es la misma clase. Sí, esto lo hace desde aquí. Seguramente, no sé si fuiste tú o fue otro usuario, Lighton, uno de Brasil, el que me la pidió, no lo sé, alguien me la pidió. Seguramente nadie la va a utilizar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo le puedo decir, incluso antes de ejecutar la primera vez una sentencia, o sea, simplemente con prepararla, yo ya puedo saber el número de columnas que va a tener el resultado. También puedo saber, una vez preparado, estamos hablando una vez preparado en el lado del servidor de la sentencia, puedo saber cuántos parámetros le tengo que mandar. Con esto Antonio hablaba de los programas data driven. Bueno, pues de alguna manera yo también puedo hacer programas data driven con esto. Aquí también está el error code, porque una cosa es el error que me da la conexión y otra cosa los errores que me da, digamos, la sentencia que estoy ejecutando. La información del error, que realmente es un array, ¿vale?, de información de este error. Y yo desde aquí puedo hacer otra vez la ejecución, por aquello de que puedo hacer el
operator, puedo preparar también desde aquí, ¿vale? Puedo incluso hacer desde aquí también un query. La gente que habrá trabajado con bases de datos, con SQL, sabe que para moverse en un cursor yo tengo que hacer un fetch, que lo que hace es moverse hacia adelante, ¿vale? Aquí hay diferentes fetch, dependiendo de lo que quiero sacar de ese registro que estoy tratando en este momento, ¿vale? Si yo hago un fetch direct, lo que le estoy diciendo a la clase statement es que avance, pero que no haga nada. Puede ocurrir que yo quiera hacer esto. Yo por defecto le puedo decir a statement que me haga un fetch concreto. Ahora vamos a ver los tipos de fetch que se pueden hacer, ¿vale? Entonces simplemente cuando yo le digo por defecto hazme este tipo de fetch, yo si no puedo decirle el tipo de fetch, a partir de ahí simplemente llamo al método fetch y él sabe si me tiene que devolver un array, si me tiene que devolver lo que vamos a ver ahora. Hay la posibilidad de que te devuelva un array, o sea, de tal manera que cuando yo miro dentro de ese array, lo que hay son ítems, lo que hay son variables de hardware, ¿vale? Esto que es sinónimo de fetch array. Yo le puedo decir que me devuelva una tabla hash. Puede ocurrir que a mí me interese tener una tabla hash, ¿no? Tú lo utilizas. Y el otro que utiliza esto también. Esto es cuando yo quiero que me actualice las variables de hardware. Le puedo decir que un registro me dé un objeto JSON, un JSON, ¿vale? Yo lo recepciono y luego trabajo como me da la gana con ese JSON. Le puedo decir que me traiga toda la información, o sea, el conjunto de datos que me ha devuelto el statement y guardarlo en un array. Le puedo decir que me lo guarde en un hash. O le puedo decir que me lo guarde en un row set, que vamos a ver ahora en la clase row set. También yo le puedo decir que por defecto, cuando yo haga un fetch out, me devuelve un array, me devuelve un hash o un row set. De tal manera que si yo he preparado la clase statement para que me devuelva cualquier cosa de esta, simplemente con hacer un fetch all me va a hacer lo que yo quiero, ¿vale? Puedo conseguir de la tupla en la que estoy en ese momento, puedo conseguir el valor de una columna. Todo esto son sinónimos, ¿vale? El valor de una columna con estos tres nombres. Lo mismo que en la clase conexión, en la clase HDO, yo le puedo mandar atributos al objeto este statement, ¿vale? Pues le puedo mandar un atributo, ¿vale? Y ese atributo va a tener un efecto en el comportamiento del objeto statement. Y esto es lo que yo decía para decirle a fetch all lo que tiene que hacer, si me va a devolver un array, un hash o un row set. El free y las sentencias preparadas en el lado servidor tienen también un handler. Entonces yo hago que este método devuelva ese handler por si yo quiero hacer wrapper directamente en la API del gestor de base de datos que esté utilizando. Y la clase rowset. Realmente la clase rowset es la manera más fácil y más potente con la que me voy a mover en las sentencias que me devuelven un conjunto de datos. O sea, los fetch array, fetch hash, eso me devuelve un array que yo lo voy a tratar como me dé la gana en mi programa. La clase rowset lo que hace de alguna manera es más fácil el tratamiento de un array interno. Además, el array que genera esto está también hecho en lenguaje C y por lo tanto se supone que también es más rápido y se supone que va a ocupar menos espacio en la memoria, ¿vale?
Entonces, ¿qué tengo aquí? Antes, por ejemplo, Rafa ha hablado del cacheo, de las historias y esto. Bueno, pues Browser tiene la capacidad de reservar una memoria, pero a partir de que reserva la memoria, cuando yo hago un refresh y hago otro select, ¿vale? No tengo la necesidad de reservar otra vez la memoria, que eso lleva un tiempo. Reservar memoria me refiero para el array que voy a trabajar con él, ¿no? Yo hago un refresh después de un insert y ya tengo la memoria que ocupaban los registros anteriores y lo único que voy a hacer es añadir un registro más, ¿vale? Por dentro esto tiene una data interna que es la capacidad del array que hay interno, y por otro lado tiene también otra data interna que es el row count que tiene, de tal manera que yo puedo tener, por ejemplo, 1000 posiciones de capacidad, pero estar utilizando tan solo 4 o 5, ¿vale? Si yo supero los 1000 en un siguiente select, pues me creará una nueva posición. Perderá, entre comillas, el tiempo en crear esa posición. Pues bueno, ahora mismo realmente refresh y reload son sinónimos, aunque apunten a métodos diferentes, pero internamente hacen lo mismo. Bueno, no voy a explicar aquí por qué metí el reload. Bueno, el free para liberar la memoria, y luego tiene lo típico que me va a pedir, por ejemplo, un browser o yo mismo, que quiero saber en el registro en el que estoy, en el cursor local, porque si yo estoy trabajando con un montón de gente concurrentemente en la base de datos, yo no estoy accediendo continuamente a la base de datos para saber si hay más o menos registros. Yo estoy trabajando con una fotografía en un momento determinado, ¿vale? Entonces esto sería el regno de esa fotografía, de lo que tengo en ese momento. Tengo el reg count, ¿no? El número de registros que están, el goto, el gotot, para irme al principio, que serían los dos sinónimos, el go botón, irme al final, el hacer un salto, el next, prior, skipper. Todo esto es para que fuera un poquito sinónimo a como lo hace Delphi, por ejemplo, ¿no? Que utiliza estos métodos. Pero también tiene los métodos típicos de Clipper, para que en los browsers típicos de Clipper también funcione sin hacer muchos cambios. El EOS, el BOF, el field-count, call-count, field-name, get-call-name, en fin. Creo que los nombres de los métodos son muy descriptivos, ¿vale? Tiene también el field-get, que funciona pasándole el nombre de la columna y también funciona por la posición que ocupa la columna. El find, a raíz de una petición de Manolo Calero, que es como una mosca cojonera, pero que me sirve de mucho porque al principio no te lo pido. a partir de las peticiones de Manolo, pues esto ha mejorado, ¿vale? Entonces él me pedía que quería comodines en la búsqueda. Digo, tío, si esto es ya el resultado de un web, ahí se supone que ya está esa información, lo que tú le has pedido, ¿no? No, yo quiero comodines. Entonces utilice el asterisco y el... No está basado en eso. Aunque se podría. Sería muy potente. Sí, se podría. Pero tú sabes que las expresiones regulares, si metes expresiones regulares, estás metiendo otro problema realmente, porque hay muy poca gente que sepa manejar expresiones regulares. Entonces, yo creo que con el asterisco y... No se entera, ¿no? Con el asterisco ya... No, pero el porcentaje, por ejemplo, dame el contenido del apellido Carmona que esté dentro, que búscalo. Sí, eso lo tiene. Asterisco, Carmona, asterisco. Sí, es un comodín. Sí. Son comodines. Sí. ¿Vale? Son comodines. Y Y el find next, imagínate que yo quiero de este resultado tener todos
los registros, porque find lo que devuelve es el número de registros donde existe ese valor, ¿vale? En una columna determinada. Pues el findNet, sin necesidad de pasarle otra vez lo mismo, va al siguiente. Bueno, y una cosa importante, el browser lo que tiene es la posibilidad de tú decirle qué instrucción quieres que se ejecute cuando tú, por ejemplo, le mandas el el método insert. Y qué es lo que quiere que haga cuando tú le haces un mutate. Y qué hace cuando tú le mandas un delete. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque el browser puede ser, por ejemplo, el resultado de hacer un join de tabla. Y cuando yo hago un join de tabla, no puedo hacer un insert a ese resultado. ¿Vale? Yo tengo que saber lo que tengo que hacer con un insert. Yo como programador, cuando es una única tabla, sé lo que tiene que hacer. En esa tabla hacer una inserción. O cuando voy a hacer un delete de un registro en una tabla, sé lo que tengo que hacer. Borrar el registro de la tabla. Pero puede ser que el browser sea el resultado de un join. O sea, donde he sacado información de varias tablas. ¿Y qué hago yo con un insert? ¿Qué hago? O sea, la mayoría de los lenguajes de programación te dicen, no, yo no puedo hacer un insert aquí. Entonces, por ejemplo, en Delphi hay un atributo que es el request_life, ¿no? Creo que era así, no me acuerdo ahora. Donde tú le dices lo que tiene que hacer. O no me acuerdo qué era. Bueno, el caso es que esto lo tiene también. Entonces, para hacer un mantenimiento, esto sería muy fácil, ¿no? Yo le digo lo que tiene que hacer cuando yo le mando el objeto insert, cuando le mando el objeto date, cuando le mando el objeto delete. Iba a crearme también una clase de excepción, ¿vale? Para controlar las excepciones y los errores. Pero la verdad es que hasta ahora no he necesitado porque la clase de error de hardware me vale, ¿vale? Entonces no lo he necesitado y por eso no está. Seguramente haré algo, ¿vale? Para facilitar un poquito más el control de errores. Y ahora hay una serie de clases auxiliares que realmente no se podrían utilizar directamente desde fuera de HDO, ¿vale? Una clase es la clase MainCursor, o sea que es el tratamiento de un array de memoria, ¿vale? Sería un array de array. Esto, por ejemplo, en el Xbrowser de Civewin, que la verdad es que es un batiburrí que hay, o sea, no cumple ninguna control o de calidad de la programación orientada al objeto, ¿no? Porque un if dentro, si es una RDA, esto, una de las historias de la gente que estudia un poquito la programación orientada al objeto es el desacople. Lo que tú no puedes tener, digamos, un browser que te va a mostrar información tan íntimamente unido con el que te proporciona esa información, ¿no? Bueno, pues hay una de las opciones que hay en el Xbrowser es mandarle un array. Si os acordáis, había uno de los métodos que tenía el objeto statemen, la clase statemen, es que me devuelva un array. Yo ese array puede ser la entrada de un MainCursor y a partir de ahí yo ya lo voy a tratar prácticamente como browser, ¿vale? Me voy a poder mover, voy a saber un montón de cosas. Incluso podría saber el array, ¿no? Tener una referencia al array que estoy tratando. Pero esta clase es auxiliar, de tal manera que cualquier persona que quiera utilizarla fuera de HDO lo podría hacer, ¿vale? Lo único que tenía que tener esta estructura, un array de array. Hay otra que es la hash cursor, ¿vale? En testatemen yo también le podía hacer un fetch hash, ¿vale? Y eso me va a generar un hash table, ¿vale? Y también con esto lo podría tratar. Ahora mismo yo tenía la intención de esto quitarlo de aquí, porque si está browser, ¿para qué quiero esto? ¿Vale?
tenía la intención de quitarlo. Pero Manolo Calero me ha hecho repensar el tema por una serie de necesidades que tiene él. Que Porque no viene- no, para que ordene Rose, que bueno, no ordena Rose. no viene ahora, bueno, no viene Coño, no puede estar. porque el Rose, yo la sentencia le puedo hacer un order byte. No tiene nada que ver, ¿vale? Él quiere una vez que lo tenga, y yo lo entiendo, una vez que tenga el Rose, quiere ordenarlo en local, ¿vale? Bueno, pues eso no lo voy a hacer en Rose porque es que no es el cometido de Rose, pero sí lo puedo meter aquí, ¿vale? Entonces, no solamente lo voy a mantener estas clases auxiliares, sino que las voy a poner paralelas a Rose, o sea, de tal manera que van a tener los mismos métodos, ¿vale? Y van a tener más métodos en el sentido de que va a tener la posibilidad de ser ordenado. Bueno, ¿para qué sirve HDO realmente? Me va por el 5. El 5 no. Este es el 5, ¿no? Dale caña, tío, como tarde. ¿Me he saltado algo? No, que le dé caña. Tira. Que tire, corre. Voy rápido, ¿no? Bueno. Los usos. Puede servir de núcleo, porque, repito, he intentado que HDO sea muy compacta y sobre todo muy rápida, ¿vale? Sobre todo muy rápida. Por lo tanto, puede servir de núcleo, como por ejemplo para el método que luego va a explicar Manolo Calero, ¿vale? Para sus modelos y su historia. Si yo tengo por detrás algo que tarda mucho y encima le estoy metiendo capas, pues esto va a ser inviable, ¿no? Entonces, esto es muy rápido y muy compacto, entonces a él le está sirviendo. Puedo también, aunque estos sean clases hechas en C, pero yo puedo heredar de esas clases y hacer clases más especializadas que a mí me valgan, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo de esto. Pero también puedo hacer uso directo. De hecho, la mayor parte de la gente seguramente no se meterá en lo que está haciendo Manolo Calero, que para él es súper fácil, porque una vez que cree eso, su sistema va a ser muy fácil de trabajar, ¿no? Ojalá. Bueno, mira, el primer ejemplo. Este primer ejemplo sirve sencillamente para saber las RDD de las que dispongo en mi sistema. Las RDD, ¿vale? De las que dispongo en el sistema. Siempre va a haber una RDD por defecto, ya veremos por qué, y va a haber, ahora mismo lo único que tengo fabricado es para SQLite y para MySQL, ¿vale? ¿Cómo lo linkas? ¿Tienes que tener las librerías? ¿A qué te refieres? Las librerías de MySQL y de aquí de SQL. Lógicamente, o sea, yo tengo que tener... Claro, yo tengo que usar una RDD, tengo que tener el driver para poderlos conectar. Efectivamente, yo tengo que tener la RDL, que sería, vamos a asimilarlo con la RDD. Yo tenía que hacer en mi programa para trabajar con CDX el request de CDX. Pues aquí voy a tener que hacer un request de MySQL Y meterle las librerías RDD de MySQL. Y aparte la librería importada del cliente de MySQL, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado, o bueno, lo veremos más adelante. Y aquí tengo yo ver estos ejemplos. O sea, para que tú puedas usar esto, tendrás que linkar siempre con la RDD. Si tú quieres hacer MySQL o MariaDB es igual, y SQLite, tienes que linkarlo los dos. Claro. Si no, no puedes. Eso pasa ahora mismo con todo. Lo que pasa es que esto se basa en una RDL, que ahora vamos a ver lo que es, y otros se basan en una clase MySQL. O sea, yo tengo que tener la clase MySQL, que al fin y al cabo son wrappers de MySQL, del cliente de MySQL. Esto se basa en RDL, ¿vale? Pero yo tengo que tener eso. Y además tengo que tener la librería importada de MySQL. Aquí yo utilizo Cedix, que para mí es el mejor editor de texto, para los programadores para trabajar con PRG. O sea, es que es la pura realidad. No estoy de acuerdo. Es la pura realidad. Bueno, Peta mucho. es cuestión de
No, a mí no me peta. O Porque sea, yo llevo dándole la caña, por ejemplo, a José. ¿Cuándo vas a sacar la versión para ponerlo en paralelo de siempre? Y a mí no me ha petado jamás. En paralelo a Libre, a Silent. Tú sacas una versión 5 punto tal y a lo mejor Seri se ha quedado atrás. Ya. Y yo te digo, ¿cuándo la vas a poner en paralelo? Para las poquillas cosas que a lo mejor has añadido. Si te digo la verdad, internamente lo tenemos en paralelo. O sea, cada vez que hacemos cambios sustanciales en el propio IDE de Silent, en nuestro grupo, en nuestra lista de correo, en nuestro repositorio, lo subimos y bueno, yo compilo XEdit, porque XEdit, verdad, que lo tengo yo solo, lo compilo y se lo doy a los demás, a Ignacio, a José Garín, a Pedro Gil y demás. Pero se lo doy un zip, un puñetero zip, toma, aquí lo tienes. Y está solo el XEdit. Claro. ¿Por qué? Porque eso para No, soltarlo si tú- tienes que si tú meter me has enviado- tienes que meter tal. O sea, lleva más Tú archivos. me has enviado alguna vez y yo he estado por delante a lo mejor de otra gente porque todavía no lo has puesto en la página. Sí, exactamente. Eso ¿Qué pasa? es. Que como el propio Silent en sí, Ignacio es quien lo publica oficialmente, Ujú. y XEdit soy yo el que lo compila y lo subo a nuestra lista interna, pues claro, es cuando Ignacio se acuerda de construirlo, es cuando se publica, mientras tanto no. Vale. Por cierto, ¿qué versión es la que tiene ahí? ¿El qué? ¿Qué versión tiene ahí? Pues seguramente sería la que tú me mandaste a mí privadamente, no sé. De La 403. De 2015, nene, hace 2 años. Bueno. No, eso es porque él no se lo cambié, pero esto me lo ha enviado creo que posterior. Hace tiempo que lo cambio. No, tío, eso está exacto. Vamos por la 504. 504. O sea que esto Vale. Bueno, La receta de mañana, ¿no? no me ha fallado en ningún momento. Bueno, mira, este es un programita que sirve, bueno, aquí le he puesto IDEF por si estoy trabajando en MySQL o estoy trabajando en SQLite, ¿vale? Veréis que simplemente cambiando la definición, si defino SQLite o MySQL, el tío va a trabajar de la misma manera, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosita. Yo tengo aquí una base de datos, ¿vale? Me la voy a cepillar. Y también tengo desarrollo. Es que lo que no quiero es que salga. Ah, porque Lo que no quiero que salga aquí. No quiero que salga los directorios donde tengo yo las páginas por y tal y cual. Dos listas de ficheros y moverlo. Mira, voy a borrar también la base de datos de SQLite. Sí. Y voy a borrar también Sí. la base de datos del sistema encontrado. Dale a Facebook y pon Total Commander y te vas la última versión. ¿Qué? Y cuando El Total Commander. que te dé la... El Total Commander. Ah. Craqueado. Eres de la Federal Top Service de Rusia. Pero no es libre, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera prueba, ¿no? Yo voy a compilarlo ahora con MySQL. El sistema empotrado, ¿no? El sistema embedido de MySQL tan solo va a tener estas tres líneas. Que si yo estoy trabajando en cliente-servidor, sencillamente ni siquiera las tiene en cuenta. Entonces, si yo voy a prever que voy a trabajar en los dos sistemas, en el embebido y en el cliente-servidor, pues yo pongo estas tres líneas que si acaso ya os explicaré. Que antes en la comida, José me decía, oye, es que yo luego no puedo atacar a la base de datos embebida. Sí se puede, porque tú le puedes decir al ficherito miconfi en un momento determinado que ataque a la base de datos indebida. Lógicamente, tratarla como cliente-servidor, ¿vale? O sea, eso sí se puede hacer. Bueno, voy a explicar un poquito el programa. Lo único que hago es crear una tabla, ¿vale? Creo esta tabla, ¿vale?
aquí sí tengo que saber si estoy en SQLite o si estoy en MySQL para crear la tabla, porque en SQLite con ponerle el nombre del fichero, si no existe me crea el fichero, o sea, me crea la base de datos. Pero sin embargo en MySQL le tengo que decir la sentencia create table tal y cual, ¿vale? Entonces, por eso está, bueno, esto es para crear la base de datos, ¿eh? En MySQL le tengo que decir que cree la base de datos si no existe, ¿vale? Por eso está un if para SQLite y para MySQL, ¿vale? Ejecuto la sentencia create tabla directamente con el exec de HDO, o sea, de la conexión. Esto lo he metido, si os dais cuenta, en un try catch, y aquí controlo los errores que me puede dar esa historia que estoy haciendo en este momento. Una vez que he hecho la creación, me desconecta, ¿vale? Y aquí hay esta función traspasa, que lo que le estoy haciendo es pasar el objeto conexión, ¿no? El objeto HDO. Y aquí está la historia, ¿vale? Si os dais cuenta, estos son variables de hardware. Y esto es una sentencia, como yo decía, con interrogaciones, ¿vale? Que la voy a compilar una única vez en el servidor. Yo no le voy a mandar un churro cada vez que hago el insert con un insert más este valor más aquel valor. No, no, no. Yo esto lo compilo en el lado del servidor. Y luego lo que voy a hacer es, ¿os acordáis del método binparan de statement? ¿Vale? Yo me he creado por alguna parte, me he creado un objeto statement, bueno, aquí está, ¿vale? Me he creado un objeto statement que se llama coinsert, ¿vale? Y ahora le voy a enganchar las diferentes variables que van a sustituir a la interrogación cuando yo ejecute esto. ¿Has dicho que el paran podía llevar un nombre como primer parámetro? No, no. No puede. Por posición. MySQL tiene que ser por cuyón, por posición. ¿Vale? Ese puede ser el que parece si lo permite. SQLite sí podría ponerle yo, por ejemplo, aquí 2 puntos, por ejemplo, fields. ¿Vale? Y entonces aquí lo que yo haría es pasarle eso. ¿Vale? Pero para hacerlo compatible con SQLite y MySQL, que es este ejercicio, este ejemplo, pues lo estoy haciendo por posición, ¿vale? Porque MySQL no admite otra manera, ¿vale? Pues de todo modo, si Os estás tenéis que escribiendo creer. la sentencia en el programa, tú vas a saber de antemano en qué posición va cada cosa. No, no, pero yo he dicho, No, y lo he repetido ya varias veces. Estás escribiendo el código como cual, estás poniendo arriba el insert into data y justo debajo los parámetros, ¿qué inconveniente tiene? O sea, va directo. No, no, no. Que mañana meta otro y no, ¿sabes? No. Coñazo, no Esto llamo viene tanto. a cuento de lo que ya he dicho alguna vez en esta exposición. No quiero ser intrusivo y crearme yo mecanismos para compatibilizar SQLite con MySQL. Puede haber otros motores que no funcionen igual. Pero si yo sé que voy a trabajar con Postgres, por ejemplo, que admite 2 puntos y el nombre del campo, pues lo pongo aquí. ¿Vale? Y si no, yo me creo un sistema que es relativamente fácil, con una tabla hash, donde tenga de key, por ejemplo, el nombre de la columna y la posición que ocupa en el valor, ¿no? Esto ya cada uno que se lo monte como quiera. Pero yo no quiero hacer invasivo esto, ¿vale? Y sí, claro, yo tengo la posición, pero esta posición yo la puedo cambiar. ¿Te refieres a esto? Yo puedo poner no desde el principio. Claro, cuando tú trabajas en genérico, sin saber de antemano el TDI, o sea, los campos. No. Esto tiene. No hace sentencias preparadas. Tiene la capacidad en un momento dado, ya te digo, con trabajar como un data driven. O sea, yo a lo mejor no sé algo de la base de datos o algo de la tabla, ¿vale? Entonces yo puedo interrogar por medio de los métodos, mira, ya me he explicado. Por medio de los métodos
¿no? de testa tener esa información, que realmente internamente lo que hace es una consulta a los metadatos que me da la base de datos, ¿no? Que Joaquín decía algo esta mañana de algo de los metadatos, ¿vale? Datos sobre datos. Efectivamente. Entonces, esto ya a partir de aquí, fijaros qué fácil es. Este while era porque yo quería hacer pruebas y yo le puedo cambiar aquí el número de registros que quiero que tenga la tabla final, ¿no? La que voy a utilizar es la DBF que viene en el test de hardware, ¿vale? Entonces yo puedo decirle aquí, cambiando aquí el número, que me cargue lo que sea, de tal manera que cuando llegue al final de la DBF haga un gotó y empiece otra vez, ¿vale? Pues esto es el while este de aquí, que realmente en vuestro sistema no hay que ponerlo. Lo que sí voy a poner es esto. Y esto es muy fácil. Mientras no llegue al final de la base de la DBF, asigna los valores a mi variable que ya está vinculada en la clase StatEvent, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es lo que decía antes, SQLite no sabe tratar fechas directamente. Bueno, pues por eso he puesto esto, ¿vale? Sin embargo, MySQL sí que sabe... Y booleano tampoco. Vale, efectivamente, se ve aquí, ¿no? Bueno, pero MySQL sí que sabe tratar con fechas y con valores booleanos, ¿vale? En las versiones más recientes hay un tipo de dato que es bit, ¿vale? Y ese se puede tratar en un momento dado con un valor booleano. Booleano nativo, MySQL... Bit. Existe bit. El tipo de dato, bit. Y ese, no, bit. Ahora me ponen duda. Bueno, lo podemos ver aquí arriba, que si yo estoy creando esto... Manejar un bit para una cosa así es un desperdicio de recursos de CPU. Vale, pero eso lo tienes que decidir no, tú. por eso utiliza bit. Mejor dicho, TinyInt. Eso lo decides tú. HDO no decide eso. La mayoría, incluidos la mayoría de los gestores de esto, el TinyInt lo tratan como booleano. Bueno, pero también puede tener valores del 0 al 124. Correcto. Sí, no puede ocurrir. Podría, ¿no? Pero Y si hay, aunque se desperdicie, la mayoría de los aunque se gestores desperdicie lo que sea, si hay bit, y eso se ha creado básicamente, entiendo, para levantar valores booleanos, pues bueno, ahí está, ¿vale? Bien, pues si os dais cuenta, el insert execute lo lanzo cada vez que hago un bucle, pero yo no estoy mandando al servidor un insert y sumando los valores que me da la base de datos, que eso tarda mucho tiempo, requiere que las tramas sean más grandes, además lo estoy mandando como una cadena y alguien me lo puede craquear, ¿vale? No. Yo lo mando así, de esta manera. Y si ese gestor de base de datos, como es el caso de MySQL, comprime la información, será más difícil de hackear, por ejemplo. ¿Vale? Es una conexión segura también, o sea que... Bueno, te digo que ya tú te lo montas como te dé la gana, ¿vale? Y aquí lo que saco es por el registro que va insertando, ¿no? Y hago un dbt y si yo hubiera querido meter más de los 500 registros que trae el test DBF, pues sencillamente haría un gotop y seguiría, ¿vale? Hago un commit, porque esto está en una transacción, un commit y libero el insert y ya me ha traspasado la DBF a MySQL, ¿no? ¿Ejecutamos esto? Mira, para trabajar con MySQL embebido, lo único que tendría es, en las propiedades del proyecto, la librería, cambiarle esta, que es la del sistema cliente-servidor, por esta otra. No tengo que cambiar nada de código, ¿vale? Aquí incluso tengo ya la librería de SQLite, que seguramente no la voy a utilizar. Yo podría tener más de un
RDL, por ejemplo, para pasar la información de MySQL a SQLite o al revés, ¿vale? Os dais cuenta que yo he dejado de definir SQLite y lo que voy a trabajar es con MySQL. Y hemos visto en las propiedades del proyecto que voy a utilizar la librería de cliente-servidor, ¿vale? Le vamos a dar caña. Me ha abierto la base de datos, o sea, me ha creado la base de datos y me ha traspasado los datos. Ha pasado los 500 registros, que en lo que tarda realmente es mostrar el número de registros que está haciendo, ¿vale? ¿Ya? Pues ya tengo ahí yo los 500 registros en MySQL cliente-servidor. Y si yo le digo aquí, en propiedades del proyecto, que no quiero trabajar con cliente-servidor, sino con el embebido, le doy caña. No habría ni... Bueno, sí hay que recompilar. Ya me ha pasado los 500 registros. Y si yo le digo aquí que no quiero trabajar con MySQL, sí, con MySQL, sino con... ¿Qué he hecho? Con SQLite, le doy caña y ya me ha traspasado los 500 registros. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo una base de datos. Una cosa, ¿por qué le pones que te muestre todos los mensajes? Porque tengo esa manía, básicamente para que la gente vea, para que la gente vea. O sea, es que te pierdes más limpio el otro porque te saca exclusivamente de verdad cuando hay error. Sí, tienes razón. ¿Vale? Luego y si te das cuenta estoy utilizando hardware. Aunque tengo ejemplos con Siler y con... No, pero eso es independiente. Ahí va, exactamente. Tenemos parseado los errores tanto del propio hardware como de Borland C++ como del mismo Perfecto. y del WinRes, del PORC y del BRCS. ¿Os acordáis que yo borré aquí la base de datos? ¿Vale? Pues yo tengo aquí ya creada la base de datos, tengo aquí la información, ¿vale? José dice que es desperdiciar el bit, pero esto es un bit. Pero tú es uno. Sí, pero mira, no, te voy a decir una cosa. Léete la documentación. Yo hace mucho tiempo la leí. Cuando tú le pones bits, te guarda 4 bytes. Porque va de 32 a 300 bits. Y utiliza hasta donde tú quieras, pero guarda, o sea, siempre guarda. Cuando hay algún campo bits en una tabla, reservas 32 bits para empezar. Vale. Si tienes 4 campos bits, pues en esos 32 bits utilizas 4 bits. Si tienes 40 campos bits, pues utilizas 2 bloques de 32 bits. Así como funciona, ¿eh? Porque el bit lo trata como un mapa de bits. Yo tengo aquí ya mis 500... El que tú quieres es init. Vale. Yo tengo ya aquí mis 500 registros. ¿Vale? Ahora Sí, pero no todos los gestores. voy a irme a otro programa. No lo van a echar aquí, tío. Van a echar. Voy a ir a otro programa y va a enseñar más programas y va a enseñar, por ejemplo, cómo se puede heredar de las clases de HDO, que se hereda como normalmente se hereda una clase normal, ¿vale? Pero me voy a ir a un programita que es el ejemplo 17, ¿vale? Bueno, está ahora mismo para trabajar con SQLite, ¿vale? Si os dais cuenta, yo tengo aquí 2 definiciones, ¿vale? Y a partir de ahí ya no tengo que cambiar nada más. Yo tengo aquí la sentencia CELES que me va a traer la información, que está en un rango entre un valor que yo le voy a meter y otro valor que le voy a meter. Tengo aquí un insert, tengo un usate y un delete. Y recordar que esa sentencia es la que yo le voy a pasar en un row set para que me haga el insert, el usate o el delete. ¿Vale? Aquí me he creado esto estático para no tener que pasarlo a todas las funciones como parámetro, ¿vale? Pero que lo podría hacer. Bueno, lo que quiero que veáis es que no hay que cambiar prácticamente nada de código, ¿vale? Vamos a darle caña. Esto es un pequeño menú donde yo le voy a decir desde dónde hasta dónde quiero que me traiga la información.
¿vale? Le voy a decir todo. Me ha traído 500 registros en nada de en un cuarto de hora. Bueno, y yo tengo aquí esta información, ya, todo en mi array, ¿no? Y estoy trabajando con SQL Elite. Ya vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, aquí le voy a poner SQL. Esto, aunque parezca que no, me ha modificado eso en el servidor y se ha vuelto a traer los 500 registros. ¿Vale? Ya tiene cacheado la memoria necesaria para 500 registros. Por lo tanto, digamos que la primera vez puede tardar una milésima de segundo, pero la siguiente no va a tardar prácticamente nada. ¿Vale? Yo tengo aquí esta información. Si yo me salgo de aquí y no sé con qué MySQL lo tenía el último, con el sistema embebido, ¿vale? Yo esto lo comento y voy a trabajar con MySQL. El mismo programa. Aquí le voy a poner, igual que antes, embebido. ¿Vale? Y aquí puedo hacer, bueno, pues aquí tengo una pequeña duda, puedo consultar, buscar, por ejemplo, otra vez, ¿cuál era el buscar? Esto es para borrar. El buscar era F8. No veo ninguno. Tiene una lamparilla ahí, hombre, en la mesa. Hostia, es verdad. Qué cabrón. Mira la parilla. Bueno, al método find yo le tengo que pasar o el nombre o la posición de la columna donde voy a hacer la búsqueda, ¿vale? Le vamos a poner el 2. En ese momento lo que yo he hecho, pero que no necesariamente tiene que ser así, lo que me trae es la posición donde está en ese momento. Vamos a suponer que yo quiero traerme todos los CSI. ¿Dónde está? Pues hay el CSIM que creamos anteriormente y todos los CSI. O por ejemplo... ¿Y no podrías hacer que sobre ese recorte que tú tienes te filtrar y te dejara solamente visible esa búsqueda? ¿A qué te refieres? Un Es filtro. un filter. Es una- Filtre sobre ese contenido. No, eso no lo hace. De momento. Vale, Eso lo sí. has pedido tú, ¿no? Si alguien me lo Sí, pide... pero No, vamos a ver. Los filtros sí se podrían meter, ¿vale? Eso se puede meter en un se momento puede, dado. no lo hace. Lo que pasa es que yo en Rowset no quiero meter eso, ¿vale? Porque un filtro es una condición del SQL, un web. No, pero tú No, quieres no, hacer, no. sobre el valor Sobre la que tú consulta tienes, ya. ahora te filtro, ahora te El filtro sobre los resultados. Eso se hace mucho también, no Vale, no se vale. puede. Es muy rápido, El sin hacer filter peticiones sobre el programación resultado. funcional. El filter de programación funcional. Es fácil. Por ejemplo, No, yo quiero todo lo que Tiene tenga pulsada, home. Joder, sí. Son los homes, ¿no? El find lo que te devuelve es el regno donde está eso. Ya luego tú haces con eso lo que te dé la gana. Desde traerte el registro a lo que te dé la gana. Sí, pero el Pero filtro, eso sería muy el fácil. filtro sería muy potente. Claro, sería muy Bueno, ya. potente. Sería muy potente. Ya veremos. Sí, ¿no? vale. Claro. Muy bien. Sí, sí. Venga, Muy bien. Bueno, ya le llaman los teléfonos. Eso lo haces ahí Te en planeta de chat todavía No, es que queda. es muy tarde, tío. Rafa, eso lo haces ahí en nativo. Con el, Voy a ir con el rápido. Russo. Voy a ir rápido con lo que me queda. Con el propio Russo lo pasé, se da los datos y Correcto. cuando le pones la filter bar, Claro, sí, lo filtra sobre la red y el... Bueno, os voy a decir. Lo he dicho ya más o menos, está compuesto de
unas clases que son independientes de la base de datos, ¿vale? Y esa independencia se la dan los RDL. Ahora mismo esto es lo que hay, ¿vale? Estos RDL. Funciona en Windows, en Linux, en iOS, en Mac, en Android y en FileWeb, que es Lighton, no sé si lo veis. Pero en Android no es aconsejable tener conexiones persistidas. Me da igual, que yo no estoy en eso. Yo le doy la herramienta y tú haz lo que te dé la gana. No esto no lo está utilizando un brasileño, ¿vale? Un Lighton, y lo está utilizando en esos sistemas. Yo no sé para qué lo utiliza. Y a lo mejor no es... De hecho, él está con su proyecto en SQLite y ahora de vez en cuando hace pruebas con MySQL, ¿vale? Cosas importantes de esto, aparte de lo que he dicho de las sentencias preparadas en el lado del servidor, que las clases están hechas en C. Vale. Y que en un futuro, si puede ser, haré RDL para Postgres, para Firebird, para ODBC y para Oracle. ¿Y SQL Server? SQL Server se usa mucho en el mundo Windows. ODBC. ODBC es el API bueno, nativo de SQL Server. Bueno. Lo único que tendrías que cambiar es la librería donde vas a atacar. Pero las funciones son exactamente las mismas. Y mi RDL ataca al API mediante funciones. La librería que tú luego, la librería importada que tú utilices, eso es cosa tuya. Pero como las funciones de API nativo de SQL Server tienen el mismo nombre y los mismos parámetros que las de ODBC, si tú en vez de esto utilizas, me parece que se llama la de delete, que me parece que era la nativa de SQL Server, pues está funcionando en nativo. ¿Vale? Pero eso ya es cosa tuya. Y ahora os voy a enseñar un poquillo de código. Si os dais cuenta, el único PRG que hay aquí es el programita y esto de mis funciones, que son funciones que yo he hecho para MS2, ¿vale? Lo demás está hecho todo, absolutamente todo en C, ¿vale? Entonces, yo tengo las clases, os voy a enseñar la clase HDO, por ejemplo. Esta es la clase HDO. Yo me he creado un sistema para hacerlo más amigable a mi modo de trabajar, ¿vale? Esto realmente, un punto H que tengo, lo convierte en sentencias de lenguaje C, normal, ¿no? Entonces yo tengo esto para crear los métodos, el método new, hace una serie de historias, y si os dais cuenta, aquí no hace en ningún lado referencia al gestor de base de datos que estoy utilizando. No hay nada. Yo le voy a pasar un RDL, ¿vale? El request, que por eso estaba aquí lo de la definición, el request me va a poner en marcha, o yo voy a poder utilizar, él me va a hacer la llamada a la librería, al RDL, y se va a encargar, ¿vale? Entonces, aquí yo no hago referencia a nada de eso. Aquí HDO no sabe contra qué gestor de base de datos voy a trabajar. ¿Vale? Esta es la clase HDO. ¿Puedes meter dos motores a la vez? Los que quieras. ¿Cómo hace la llamada? ¿Cómo hace la llamada? ¿Que tiene una tabla de puntero a función? Sí, efectivamente. Te voy a enseñar, tú vas a ser, creo, uno de los únicos que vas a entender esto. Ahí está. Mira, Esto más o menos como lo hace también el RDD. HDO, efectivamente, es que está basado en la RDD. Yo tengo aquí una serie de estructuras, ¿vale?, que van a guardar el valor de las datas internas, en definitiva. Aquí tengo los punteros a funciones, como decía José. Esto es una API, o sea, yo lo que tengo que hacer desde los diferentes RDL, decirle los parámetros que va a tener, ¿vale? Y aquí lo que tengo para no hacer tan difícil la nomenclatura, tengo unos defines que lo que hacen es una llamada
a la estructura de punteros. ¿Vale? Y os voy a enseñar, por ejemplo, la RDL de MySQL. Las RDL están en 3 ficheros diferentes. Uno, el 0, el que yo termino en 0, que sería la conexión, sería el HDO. Otro que termina en 1, que sería el router. Y otro que me cargue lo que sea. O sea, de tal manera que cuando llegue al final de la DBF haga un goto y empiece otra vez, ¿vale? Pues esto es el guay este de aquí, que realmente en vuestro sistema no hay que ponerlo. Lo que sí voy a poner es esto. Y esto es muy fácil. Mientras no llegue al final de la base de la DBF, asigna los valores a mi variable que ya está vinculada en la clase StatEvent, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es lo que decía antes, SQLite no sabe tratar fechas directamente. Bueno, pues por eso he puesto esto, ¿vale? Sin embargo, MySQL sí que sabe... Y booleano tampoco. Vale, efectivamente, se ve aquí, ¿no? Bueno, pero MySQL sí que sabe tratar con fechas y con valores booleanos, ¿vale? En las versiones más recientes hay un tipo de dato que es bit, ¿vale? Y ese se puede tratar en un momento dado con un valor booleano. Booleano nativo, MySQL... Bit. Existe bit. Bit. El tipo de dato bit. Y ese no bit. Bit. Ahora me ponen duda. Bit. Bueno, lo podemos ver aquí arriba. Vale. Si yo estoy creando esto, es bit. Manejar un bit para una cosa así es un desperdicio de recursos de CPU. Vale, pero eso lo tienes que decidir No, tú. por eso utiliza bit. Mejor dicho, tiny-int. Eso lo decides tú. HDO no decide eso. La mayoría, incluidos la mayoría de los gestores de esto, el tiny-int lo tratan como booleano. Bueno, pero también puede tener valores del 0 al 124. Correcto. Sí, no puede ocurrir. Podría, ¿no? Pero te voy a Y decir, si hay, aunque se desperdicie, la mayoría de los aunque se gestores desperdicie lo que sea, si hay bit, y eso se ha creado básicamente, entiendo, para levantar valores booleanos, pues bueno, ahí está, ¿vale? Bien, pues si os dais cuenta, el insert execute lo lanzo cada vez que hago un bucle, pero yo no estoy mandando al servidor un insert y sumando los valores que me da la base de datos, que eso tarda mucho tiempo, requiere que las tramas sean más grandes, además lo estoy mandando como una cadena y alguien me lo puede craquear, ¿vale? No. Yo lo mando así, de esta manera. Y si ese gestor de base de datos, como es el caso de MySQL, comprime la información, será más difícil de hackear, por ejemplo. ¿Vale? Una conexión segura también, o sea que... Bueno, te digo que ya tú te lo montas como te dé la gana, ¿vale? Y aquí lo que saco es por el registro que va insertando, ¿no? Y hago un dbt y si yo hubiera querido meter más de los 500 registros que trae el test DBF, pues sencillamente haría un gotop y seguiría, ¿vale? Hago un commit, porque esto está en una transacción, un commit y libero el insert y ya me ha traspasado la DBF a MySQL, ¿no? ¿Ejecutamos esto? Mira, para trabajar con MySQL embebido, lo único que tendría es, en las propiedades del proyecto, la librería, cambiarle esta, que es la del sistema cliente-servidor, por esta otra. No tengo que cambiar nada de código, ¿vale? Aquí incluso tengo ya la librería de SQLite, que seguramente no la voy a utilizar. Yo podría tener más de un RDL, por ejemplo, para pasar la información de MySQL a SQLite o al revés, ¿vale? Os dais cuenta que yo he dejado de definir SQLite y lo que voy a trabajar es con MySQL.
Y hemos visto en las propiedades del proyecto que voy a utilizar la librería de cliente-servidor. ¿Vale? Le vamos a dar caña. Me ha abierto la base de datos, o sea, me ha creado la base de datos y me ha traspasado los datos. Ha pasado los 500 registros, que en lo que tarda realmente es mostrar el número de registros que está haciendo. ¿Vale? ¿Bien? Pues ya tengo ahí yo los 500 registros en MySQL cliente-servidor. Y si yo le digo aquí, en propiedades del proyecto, que no quiero trabajar con cliente-servidor, sino con el embebido, le doy caña. No habría ni... Bueno, sí hay que recompilar. Ya me ha pasado los 500 registros. Y si yo le digo aquí que no quiero trabajar con MySQL, con MySQL, sino con... con SQLite, le doy caña y ya me ha traspasado los 500 registros. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo una base de datos. Una cosa, ¿por qué le pones que te muestre todos los mensajes? Porque tengo esa manía, básicamente para que la gente vea. Para que la gente vea. O sea, es que te pierdes más limpio el otro porque te saca exclusivamente de verdad cuando hay error. Sí, tienes razón. ¿Vale? Luego y si te das cuenta, estoy utilizando hardware. Aunque tengo ejemplos con Siler y con... No, pero eso es independiente. Ahí va, exactamente. Tenemos parseado los errores tanto del propio hardware como de Borland C++ como del mismo Perfecto. y del WinRes, del PORC y del BRCS. ¿Os acordáis que yo borré aquí la base de datos? ¿Vale? Pues yo tengo aquí ya creada la base de datos, tengo aquí la información, ¿vale? José dice que es desperdiciar el bit, pero esto es un bit. Uno. Sí, pero mira, no, te voy a decir una cosa, léete la documentación. Yo hace mucho tiempo la leí. Cuando tú le pones bit, te guarda 4 bytes. Porque va de 32 a 300 bits. Y utiliza hasta donde tú quieras, pero guarda, o sea, siempre guarda. Cuando hay algún campo bit en una tabla, reserva 32 bits para empezar. Vale. Si tienes 4 campos bits, pues en esos 32 bits utilizas 4 bits. Si tienes 40 campos bits, pues utilizas 2 bloques de 32 bits. Así como funciona, ¿eh? Porque el bit lo trata como mapa de bits. Yo tengo aquí ya mis 500... El que tú quieres es TINIT. Vale. Yo tengo ya aquí mis 500 registros. ¿Vale? Ahora... Sí, pero no todos los gestores. Voy a irme a otro programa. No lo van a echar aquí, tío. Van a echar. Voy a ir a otro programa y va a enseñar más programas y va a enseñar, por ejemplo, cómo se puede heredar de las clases de HDO, que se hereda como normalmente se hereda una clase normal, ¿vale? Pero me voy a ir a un programita que es el ejemplo 17, ¿vale? Bueno, está ahora mismo para trabajar con SQLite, ¿vale? Si os dais cuenta, yo tengo aquí 2 definiciones, ¿vale? Y a partir de ahí ya no tengo que cambiar nada más. Yo tengo aquí la sentencia CELES que me va a traer la información, que está en un rango entre un valor que yo le voy a meter y otro valor que le voy a meter. Tengo aquí un insert, tengo un usate y un delete. Y recordar que esa sentencia es la que yo le voy a pasar en un row set para que me haga el insert, el usate o el delete. ¿Vale? Aquí me he creado esto estático para no tener que pasarlo a todas las funciones como parámetro, ¿vale? Pero que lo podría hacer. Bueno, lo que quiero que veáis es que no hay que cambiar prácticamente nada de código, ¿vale? Vamos a darle caña. Esto es un pequeño menú donde yo le voy a decir desde dónde hasta dónde quiero que me traiga la información, ¿vale? Le voy a decir todo. Me ha traído 500 registros en nada de en un cuarto de hora. Bueno, y yo tengo aquí esa información, todo en mi array, ¿no?
y estoy trabajando con SQL Elite. Ahora vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, aquí le voy a poner SQL. Esto, aunque parezca que no, me ha modificado eso en el servidor y se ha vuelto a traer los 500 registros. ¿Vale? Ya tiene cacheado la memoria necesaria para 500 registros. Por lo tanto, digamos que la primera vez puede tardar una milésima de segundo, pero la siguiente no va a tardar prácticamente nada. ¿Vale? Yo tengo aquí esta información. Si yo me salgo de aquí y no sé con qué MySQL lo tenía el último, con el sistema embebido, ¿vale? Yo esto lo comento y voy a trabajar con MySQL. El mismo programa. Aquí le voy a poner, igual que antes, embebido. ¿Vale? Y aquí puedo hacer, bueno, pues aquí tengo una pequeña duda, puedo consultar, buscar, por ejemplo, ¿sabes cuál era el buscar? Ah, esto es para borrar. El buscar era F8. No veo ninguno. Tiene una lamparilla ahí, hombre, en la mesa. Hostia, es verdad. ¡Qué cabrón! Bueno, al método find yo le tengo que pasar o el nombre o la posición de la columna donde voy a hacer la búsqueda, ¿vale? Le vamos a poner el 2. En ese momento lo que yo he hecho, pero que no necesariamente tiene que ser así, lo que me trae es la posición donde está en ese momento. Vamos a suponer que yo quiero traerme todos los CSI. ¿Dónde está? Pues hay el CSIM que creamos anteriormente y todos los CSI. O por ejemplo... ¿Y no podrías hacer que sobre ese recorte que tú tienes te filtrar y te dejar solamente visible esa búsqueda? ¿A qué te refieres? Un filter. ¿Es un filtro sobre ese contenido? No, eso no lo hace. De momento. Eso sí. lo has pedido tú, ¿no? Si alguien me lo pide... pero... No, vamos a ver. Los filtros sí se podrían meter. ¿Vale? Eso se puede meter en un momento dado. No lo hace. Lo que pasa es que yo en Rowset no quiero meter eso. ¿Vale? Porque un filtro es una condición del SQL, un web. No, pero tú no. Sobre el valor Sobre la que tú consulta tienes, ya. ahora te filtro, filtro sobre los resultados. Eso se hace mucho también, no se puede. Es muy rápido, sin hacer peticiones sobre el programación funcional. El filtro de programación funcional. Por ejemplo, yo quiero todo lo que tenga home. Son los homes, ¿no? El find lo que te devuelve es el regno donde está eso. Ya luego tú haces con eso lo que te dé la gana. Desde traerte el registro a lo que te dé la gana. Sí, pero eso sería muy fácil. El filtro sería muy potente. Claro, sería muy Bueno, potente. Sería muy potente. Ya veremos. Sí, muy bien. Venga. Muy bien. Bueno, ya le llaman los teléfonos. Eso lo haces ahí Que en no nativo. de chat todavía No, queda. es que es muy tarde, tío. Rafa, eso lo haces ahí en nativo. Con el, Voy a ir con el rápido. Reuso. Voy a ir rápido con lo que me queda. Con el propio Reuso lo pasé, se da los datos y Correcto. cuando le pones la filter bar, Claro, sí, te filtra sobre la red. Bueno, os voy a decir. Lo he dicho ya más o menos, está compuesto de unas clases que son independientes de la base de datos, ¿vale? Y esa independencia se la dan los RDL. Ahora mismo esto es lo que hay, ¿vale? Estos RDL. Funciona en Windows, en Linux, en iOS, en Mac, en Android.
y en FibeWeb, que es Lighton, no sé si lo veis. Pero en Android no es aconsejable tener conexiones persistidas. Me da igual, que yo no estoy en eso. Yo le doy la herramienta y tú haz lo que te dé la gana. No esto no lo te está asegura que utilizando sea bien. un brasileño, ¿vale? Un Lighton, y lo está utilizando en esos sistemas. Yo no sé para qué lo utiliza. Y a lo mejor no es... De hecho, él está con su proyecto en SQLite y ahora de vez en cuando hace pruebas con MySQL, ¿vale? Cosas importantes de esto, aparte de lo que he dicho de las sentencias preparadas en el lado del servidor, que las clases están hechas en C. Vale. Y que en un futuro, si puede ser, haré RDLs para Postgres, para Firebird, para ODBC y para Oracle. ¿Y SQL Server? SQL Server se usa mucho en el mundo Windows, ¿no? ODBC. ODBC es el API Bueno. nativo de SQL Server. Bueno, Lo único que tendrías que cambiar es la librería donde vas a atacar. Pero las funciones son exactamente las mismas. Y mi RDL ataca al API mediante funciones. La librería que tú luego, la librería importada que tú utilices, eso es cosa tuya. Pero como las funciones de API nativo de SQL Server tienen el mismo nombre y los mismos parámetros que las de ODBC, si tú en vez de esto utilizas, me parece que se llama la DBLib, que me parece que era la nativa de SQL Server, pues está funcionando en nativo. ¿Vale? Pero eso ya es cosa tuya. Y ahora os voy a enseñar un poquillo de código. Si os dais cuenta, el único PRG que hay aquí es el programita y esto de mis funciones, que son funciones que yo he hecho para MS2, ¿vale? Lo demás está hecho todo, absolutamente todo en C, ¿vale? Entonces, yo tengo las clases, os voy a enseñar la clase HDO, por ejemplo. Esta es la clase HDO. Yo me he creado un sistema para hacerlo más amigable a mi modo de trabajar, ¿vale? Esto realmente, un punto H que tengo, lo convierte en sentencias de lenguaje C, normal, ¿no? Entonces yo tengo esto para crear dos métodos, el método new, hace una serie de historias, y si os dais cuenta, aquí no hace en ningún lado referencia al gestor de base de datos que estoy utilizando. No hay nada. Yo le voy a pasar un RDL, ¿vale? El request, que por eso estaba aquí lo de la definición, el request me va a poner en marcha, o yo voy a poder utilizar, él me va a hacer la llamada a la librería, al RDL, y se va a encargar, ¿vale? Entonces, aquí yo no hago referencia a nada de eso. Aquí HDO no sabe contra qué gestor de base de datos voy a trabajar. ¿Vale? Esta es la clase HDO. ¿Puedes meter dos motores a la vez? Los que quieras. ¿Cómo hace la llamada? ¿Cómo hace la llamada? ¿Que tiene una tabla de punteros a función? Sí, efectivamente. Te voy a enseñar, tú vas a ser, creo, uno de los únicos que vas a entender esto. Ahí está. Mira, aquí está. esto más o menos como lo hace también el RDD. HDO, efectivamente, es que está basado en la RDD. Yo tengo aquí una serie de estructuras, ¿vale?, que van a guardar el valor de las datas internas, en definitiva. Aquí tengo los punteros a funciones, como decía José. Esto es una API, o sea, yo lo que tengo que hacer desde los diferentes RDL, decirle los parámetros que va a tener, ¿vale? Y aquí lo que tengo para no hacer tan difícil la nomenclatura, tengo unos defines que lo que hacen es una llamada a la estructura de punteros, ¿vale? Y os voy a enseñar, por ejemplo, la RDL de MySQL. Las RDL están en 3 ficheros diferentes. Uno, el 0, el que yo termino en 0, que sería la conexión,
sería el HDO, otro que termina en 1, que sería el row set, y otro que